Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ruedas con Estilo. Y en el programa de hoy me encuentro frente a Bristol porque nos invitaron a conocer algunos productos de la marca Buller en la línea Trail, así que quédate que te muestro estos que están muy buenos. Y aquí tenemos con nosotros tres opciones distintas. Dentro de la misma encontramos, por ejemplo, a la Trail, que vienen dos opciones, la 150 y 200 centímetros cúbicos. Luego pasamos a la Adventure, que viene en una versión de 200 centímetros cúbicos. Y por último, pero no menos importante, quizás la más importante dentro de todos, es la Rally 250. Así que hoy te muestro cada una de ellas. Arranquemos primeramente con la Buller Trail. Como les dije, tenemos dos opciones. Esta es la 150, tiene 11,4 HP y luego tenemos la otra opción de 200 centímetros cúbicos que tiene 13,6 HP. Ambas versiones motor monocilíndrico de 4 tiempos que la verdad yo estuve probando esta moto y la verdad que tiene un muy buen andar, tiene muy pocas vibraciones, básicamente solamente en alta, casi al corte se sienten esas vibraciones, y eso se debe a que es un motor que tiene varilla, es un motor varillero que tiene muchísima resistencia y eso permite también la durabilidad justamente del motor. Hablemos sobre las dimensiones de la Buller Trail. Tenemos un largo total de 1,97 m, un ancho de 74 centímetros y tenemos 1,36 m de alto. Estas son las dimensiones precisas sobre la Buller Trail. Seguimos con las dimensiones y tenemos la altura del asiento, un total de 89 centímetros, así que tenemos una muy buena altura. Se ajusta bien a la medida y el triángulo ergonómico también es muy bueno. En cuanto al despeje del suelo, tenemos un mínimo de 29 centímetros, así que esto te permite entrar en cualquier tipo de terreno. Bueno, empezamos a hablar sobre la parte ciclo. Tenemos una horquilla telescópica de un muy buen recorrido, buena suspensión para lo que es justamente este estilo de moto. En la parte central tenemos un monoshock, así que permite tener una muy buena configuración de suspensión. Pasamos al frente, tenemos llantas a rayos, en la parte delantera tenemos aro 21 y en la parte de atrás tenemos aro 18. Freno a disco en la parte delantera y freno a tambor en la parte de atrás, así que eso permite también una muy buena frenada con una moto relativamente ligera. Y cuando hablo de ligera, esta es una moto que tiene alrededor de 115 kilos, así que como les digo, una moto muy ligera, fácil de maniobrar y muy ágil. Además que tiene una capacidad de carga de hasta 200 kilos. En cuanto a equipamiento, primeramente tenemos ya incorporados cubrepuños de serie desde la 150. Además tenemos portacelular y una toma USB. En la parte de atrás tenemos también un práctico portabulto y estas manijas también que ya están ancladas al chasis, así que son bastante seguras. En la parte inferior encontramos un cubremotor y además también tenemos el protector de cadena que ya forma parte del equipamiento de serie de la Buller Trail. Y si hablamos de la iluminación, tenemos luces halógenas en la parte principal entre luz alta y baja y en las direccionales encontramos luz LED, así como también en la parte de atrás en la misma configuración. Seguimos aquí en la parte de arriba, encontramos un tablero analógico que tiene mucha información, tanto velocímetro, tenemos también el kilometraje recorrido, el indicador de combustible que es muy importante dentro del segmento y además del indicador de marcha. Y algunos testigos más que están incorporados. El arranque, tenemos dos opciones, tenemos arranque a encendida a botón como también a patada, así que esas dos opciones, esas dos alternativas están presentes. Hay que tener en cuenta que esta moto tiene un consumo promedio de 4 litros por cada 100 kilómetros. Tenemos un tanque de 12 litros, así que haciendo la matemática tenemos una autonomía general de esta moto aproximadamente en 300 kilómetros. Y pasamos a la segunda opción del día, esta es la Buller ADV o Adventure. Esta tiene una diferencia, ya que la TRL, tiene dos opciones, la 150 y 200, y esta viene solamente en 200. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros identificamos? Estructuralmente tenemos algunas diferencias, como los plásticos, por ejemplo, que tienen un carenado totalmente distinto. En la parte principal, en la presentación de la moto es totalmente distinta, además del tablero también.
Arranquemos hablando sobre las dimensiones de la Buller ADB 200. Tenemos un largo total de 2 metros 48 centímetros, tenemos un ancho de 87 centímetros y un alto de 1 metro 36 centímetros. En cuanto a la altura del asiento, tenemos 89 centímetros y la distancia mínima del suelo es de 29 centímetros. Y arranquemos hablando sobre la parte ciclo. Primeramente, horquilla telescópica en la parte frontal de un muy buen recorrido. Vean la amortiguación que tiene, muy buena suspensión y aparte que contamos también con un monoshock central. Tenemos llantas de aro 21 nuevamente aquí en la parte frontal y 18 en la parte de atrás, frenos a discos delanteros y freno a tambor en la parte de atrás. Llantas a rayos que son reforzadas muy buenas. Otra cosa que me gustó mucho es la exposición del chasis, además de que tiene ya este cubre motor que protege muchísimo a este tipo de motos porque estas cubiertas, si bien son para todo terreno, pueden de repente levantar piedras y tirar hacia el motor y esto protege bastante y se agradece que ya esté ahí de serie. Bueno, en cuanto a iluminación tenemos casi la misma configuración, tenemos halógeno en la parte principal como luz alta y baja y las direccionales tenemos LED, en la parte de atrás la misma composición, luz principal halógena y tenemos LED en la parte lateral. Me gustó mucho el diseño del escape también con este protector porque la persona que va como pasajero en la parte de atrás se puede agarrar y de repente puede tocar y esto no va a estar caliente, no le va a quemar y al igual que la pierna también o el pie no le va a estar quemando el escape. Al igual que este protector frontal que tenemos aquí, que es justamente este caño de escape que protege muchísimo de la temperatura. Y ya que estamos hablando del equipamiento de serie que equipa justamente esta Buller ADB, contamos nuevamente ya con los cubrepuños, portacelular y una práctica toma USB también que permite que nuestros dispositivos estén siempre conectados. En cuanto al tablero, tenemos un tablero analógico pero también diferente a la presentación que teníamos en la TRL, con indicador de combustible, indicador de marcha ya digital y también tenemos el velocímetro analógico. Pasamos hacia atrás, el asiento tiene un muy buen mullido, la verdad que se siente bastante bien, muy cómodo y tiene un ancho necesario para poder andar sobre la moto todo el día, porque tenemos en cuenta aquí que esta moto está pensada para el trabajo, para estar todo el día encima, para entrar en caminos rurales, así que esta moto está preparada para eso. Tenemos estas manijas que permiten que el pasajero se pueda agarrar fácilmente o en el caso de que llevemos algún bulto también se pueda amarrar fácilmente, ya que esto está anclado al chasis. Ya contamos justamente con este portabulto que tiene una muy buena capacidad de carga también. Condiciones similares en cuanto a capacidad de tanque de combustible. Tenemos 12 litros y si subimos un poco más porque tenemos un motor un poco más grande, tenemos un consumo promedio de 4,5 litros por cada 100 kilómetros, así que tenemos cercanos a los 300 kilómetros de autonomía con esta moto. Nuestra tercera opción y una de las consultas mayores que tenemos sobre la marca es justamente esta, es la Buller Rally y la conocemos ahora. Arranquemos marcando las dimensiones de esta Buller Rally 250. Tenemos 2 metros 28 centímetros de largo, 84 centímetros de ancho y 1 metro 38 centímetros de alto. El despeje mínimo del suelo también está en torno de los 29 centímetros y la altura del asiento es de 86 centímetros. Y como su nombre lo dice, la Buller Rally 250 tiene un motor de 250 centímetros cúbicos. Este genera 17 HP de potencia y 16,5 Nm de torque. Así que tenemos una muy buena relación, ya que contamos con una caja de cambios de 5 velocidades. Una moto bastante ligera que está con un peso al vacío de 123 kilos, así que es una moto relativamente grande, alta, pero facilísima de maniobrar en caminos rurales o en caminos que le desafíen un poco a esta moto. Arranquemos hablando un poco cómo está compuesta. Más que nada, uno de los atractivos más interesantes de esta moto es el equipamiento. Tenemos estos cubrepuños que son reforzados, ya que vamos a encontrar entre el plástico duro inyectado, además de también tener hierros que permiten proteger bastante más todavía lo que son las manos a la hora de manejar. En estas ya está incorporadas las direccionales que le quedan muy bien, además de contar también con las direccionales normalmente aquí en el lateral. Todo tecnología LED en lo que es esta moto. Si hablamos de la iluminación, vean una nueva composición, también tenemos DRL, tienen justamente el diseño de la marca, así que le queda bastante bien. Doble guardabarro, como pueden ver, esta nariz que sale un poco más y este guardabarro que protege muchísimo, así que
limpio vas a estar con tu moto, bastante bien. Unas auxiliares que ya vienen de serie y protectores laterales también que facilitan muchísimo a que la aventura sea mucho más segura con esta moto. En cuanto a los frenos, tenemos frenos a discos delanteros y traseros. Sí, ya tenemos una nueva composición de llantas, tenemos cubiertas de medida 90 y aro 19 en la parte frontal, y en la parte de atrás encontramos llantas de aro 17, tienen montadas cubiertas 110-90. Siempre mantenemos 90 para lo que es este segmento y la verdad que se siente bastante bien. Si hablamos de la suspensión, tenemos una suspensión invertida en la parte frontal con una muy buena amortiguación, con un muy buen recorrido, porque el segmento justamente exige este tipo de suspensión. En la parte central tenemos un monoshock que también funciona muy bien, con una muy buena amortiguación. Un carenado totalmente distinto, estos plásticos son de muy buena calidad, muy resistentes, y también tenemos un asiento no dividido, pero sí tiene una elevación superior en la parte de atrás. Esto, como siempre nosotros decimos, favorece muchísimo al acompañante, y esta moto de repente se destina también justamente para hacer recorridos un poco más largos. En lo que le favorece justamente la elevación del asiento es que el ocupante o el acompañante puede estar mirando por encima del casco del conductor, y eso ayuda muchísimo a que disfrute más todavía el paisaje. También para ello tiene estas agarraderas en el lateral y tiene un portamaleta también que ya está anclado al chasis, así que una composición muy buena de esta Bullet Rally. Y algunos equipamientos adicionales también encontramos el protector de cadena y también estos portamaleta lateral, además del protector del escape. En el caso de que vaya un ocupante no se va a quemar porque ya está el protector incluido. Quiero ir marcando los precios en cuotas justamente que tenemos aquí. Primeramente arranquemos la Trail con una cuota de 419.000 guaraníes. Luego pasamos la ADB, tenemos una cuota de 579.000 guaraníes, y por último tenemos a la Bullet Rally que tiene una cuota de 699.000 guaraníes. Así que esta es la propuesta de Bullet el día de hoy. Espero que una de estas opciones sea la que estés buscando. Así que te invito a que pases a Bristol, a sus más de 90 sucursales, para que puedas conocer justamente uno de estos productos de Bullet.